Si eres de los que te gusta hacer journaling, ¿qué es eso que se está poniendo tan de moda de llevar un cuaderno en el día a día para anotar tus pensamientos, ideas, obsesiones, miedos, esperanzas? Pero te gustaría que todo eso personal se convirtiera en algo más grande, se convirtiera en ficción que llegara a los lectores. Te recomiendo que te quedes conmigo en este vídeo. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. Bueno, cuando estoy grabando este vídeo, que es a principios de febrero de 2024, en una de las últimas actualizaciones de iOS, resulta que, bueno, me ha aparecido en mi móvil, en mi iPhone, una aplicación que se llama Diario. Digo, wow, ¿esto qué pasa? ¿Que me lo han instalado para mí? ¿Me conocen? Bien, pues, ¿qué es esto? Bueno, pues es una aplicación que efectivamente sirve para ir anotando, como lo que decía al principio del vídeo, un journaling, ir anotando todo aquello que te va pasando en tu día a día, ¿no? Esas vivencias, esas anécdotas, todo aquello que te resuena, que te inquieta, que le quieres dar un cierto sentido, ¿no? O por lo menos encontrarle un orden a todo ese caos que nos va pasando en el día a día. Porque sí, todo eso que nos va inquietando cada día y que nos va preocupando es un material fantástico para la ficción. Es de hecho la semilla, la base de cualquier historia que luego leemos, ¿no? O que vemos en la televisión o en las plataformas de streaming. Porque no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que escriba que no base todas sus historias en algo real. Incluso las novelas más surrealistas, las de ciencia ficción, están basadas en algo que probablemente ocurrió, que sea el germen de algo fidedigno o que sea un tema que realmente le preocupa a ese autor o a esa autora. La ficción es una recreación de la realidad, de los hechos fidedignos, de aquellos temas que nos inquietan, que nos duelen, que nos preocupan. Pero todo eso se tiene que transformar en ficción. Le tenemos que dar a esa semilla de realidad, a eso que ocurrió realmente, le tenemos que dar capas y capas y capas de ficción para que sea un relato que pueda llegar a los lectores. Eso es lo que hice básicamente en mi último libro de relatos, en Una vez estuve muerta. Tomar hechos que pasaron en realidad, anécdotas, historias que me contaron otras personas, frases, imágenes que vi y meterlas en una colección de relatos protagonizados por mujeres que sí, son ficción, pero que tienen una base muy, muy grande de autobiografía. Pero para que toda esa realidad, todo aquello que nos ha pasado en nuestra vida, se transforme en ficción y llegue a los lectores, sea leído como un relato de ficción, hace falta que sufra un proceso alquímico, hace falta que sufra la magia de la literatura. Porque siempre les digo a todos mis alumnos de las mentorías que la realidad no funciona en la ficción y la ficción no nos la creemos en la realidad. Entonces, pasa el efecto contrario. Hay muchos alumnos que me dicen, mira Nuria, yo es que tengo una historia brutal que me pasó, es que mi vida daría para una novela. Y yo cuando escucho esto digo, madre mía, si me dieran €1 cada vez que escucho esto de mi vida daría para una novela, sería multimillonaria. Y es que sí, estoy convencidísima de que todos tenemos una historia que contar, una historia maravillosa y única porque todos somos diferentes y únicos. Pero yo les digo, muy bien, pues ahora toma esa historia real y conviértela en ficción, ponte a escribirla. Y luego te cuento si en esa ficción, esa historia real, ese germen de realidad, funciona o no funciona. Porque tienes que hacer antes un proceso alquímico. Como digo, los hechos reales no funcionan en la ficción. Hay que maquillarlos, hay que, digamos, revestirlos de otra cosa distinta, de capas y capas y capas de irrealidad.
Bien, ahora que se ha puesto muy de moda este tema de los biopics, ¿no? Bueno, está basado en hechos reales la historia de, bueno, por ejemplo, de Griselda Blanco, que es la que estoy viendo ahora, o bueno, se me ocurre también esta serie de Netflix sobre la vida de Bárbara Rey, ¿no? O todos esos biopics de la vida de cantantes, actores, actrices, etcétera. Bien. Todo eso efectivamente tiene una serie de hitos que sucedieron en la realidad de esas personas, pero hay muchísimas capas de ficción narrativa con fines dramáticos, ¿bien? Es decir, con el fin de que el relato se lea de la mejor manera posible y se entienda. Porque muchas veces suceden en la realidad cosas que son inconexas, que no tienen relación unas con otras, y sin embargo en la ficción todo tiene que ser verosímil, todo tiene que estar estudiado y todo tiene que tener un hilo conductor para que se pueda leer y que sea creíble y verosímil. Sobre este tema de la credibilidad y de la verosimilidad, que también me interesa muchísimo, he hablado en contenidos anteriores que te pondré por aquí en las tarjetas de YouTube. Así que vamos al grano, una vez sentadas las bases de que efectivamente todos tenemos una historia que contar. Los hechos fidedignos son un material fantástico, pero tengo que producir la magia, tengo que hacer ese proceso alquímico. Te voy a contar en este vídeo cómo puedes convertir esas vivencias personales en ficción. Y hay dos maneras, ¿bien? Hay una manera más estructurada y una manera más intuitiva, ¿bien? De la manera estructurada ya he hablado en un contenido anterior. De hecho, esta estructura, este método, yo lo conocí en un curso de storytelling, en unas prácticas que hice hace unos cuantos años con un dramaturgo, director de teatro y actor llamado Juan José Morales Tate. Nos contaba pues cómo elegir esas vivencias personales, esas anécdotas que eran, digamos, relevantes para luego transformarlas en ficción. También nos contaba cómo distanciarnos de nuestra propia biografía para que eso, digamos, no nos impidiera a la hora de escribir. Y también nos hablaba sobre cómo crear una mitología íntima y no caer en los lugares comunes. Bueno, pues toda esta técnica estructurada para transformar vivencias personales en ficción te la contaba en un contenido anterior que te pondré por aquí las tarjetas. En ese vídeo te cuento todo, absolutamente todo el detalle, así que, bueno, me encantará que antes vayas a verlo, antes de terminar este vídeo, vayas a verlo, tomes papel y boli y, sobre todo, anotes todos los apuntes que doy en ese vídeo. Te hablo de qué es la mitología íntima versus los lugares comunes, te hablo del deseo y de la acción. Te hablo también de esa búsqueda de distanciamiento del contenido personal y te hablo de los dos pasos de esta técnica estructurada. Bien, así que eso, papel y boli, toma apuntes y aprende esta técnica estructurada. Y ahora te voy a seguir contando la técnica que yo utilizo, porque sabéis que en mis vídeos siempre hablo de mi experiencia personal, bien, y de lo que a mí me funciona. Y oye, si a ti te sirve, pues adelante, tómalo y aplícalo a tu escritura. Te voy a hablar de la forma intuitiva de esa, digamos, fórmula alquímica que yo utilizo para convertir mis vivencias personales, esas anécdotas que pasan en el día a día y transformarlas en ficción. Bien, eso es lo que hice, como te decía al principio del vídeo, con mi último libro de relatos, Una vez estuve muerta. En estas historias, en esta colección de 11 relatos protagonizados por mujeres, hay mucho de verdad. Es decir, cuando digo verdad, digo cosas que pasaron en realidad. Desde cosas que me pasaron a mí, en primera persona, hasta historias que me contaron amigos, amigas, familia, hasta imágenes que vi, hasta frases que me resonaron. Y todo eso que hice en un primer momento, antes de enfrentarme a un libro que no sabía ni siquiera que tenía un libro en la cabeza, bien, pues lo fui anotando en una cosa que yo le llamo cuaderno de ideas, que también he hablado en algunos contenidos anteriores que te pondré referenciados por aquí, cuaderno de ideas.
¿Esto qué narices es? Pues no es otra cosa que eso, un journaling, ¿no? Llámalo un diario, donde voy anotando todo aquello que me resuena, que por alguna razón me ha tocado. Pues eso, puede ser una frase, puede ser un color, puede ser una imagen, puede ser cualquier cosa que digo, ¿y esto por qué narices se me ha quedado aquí como pegado, como si fuera conmigo a lo largo de todo el día? Y lo voy anotando. Todo eso en el diario, en ese cuaderno de notas, en ese cuaderno de ideas, es una especie como de amalgama, ¿no? Como de abstracto donde se va juntando todo eso. Y llega un momento, llega un punto en el que es como si estuviera montando las piezas de un puzzle, yo lo veo así, donde hay formas, hay figuras, hay cosas que se parecen y de repente hay piezas que conectan. Hay piezas que por alguna razón misteriosa, probablemente de tu inconsciente, sabes que encajan. Y esas piezas son las que luego se van a transformar en esa ficción. En mi caso, ¿no? En el caso de Una vez estuve muerta, se transformaron en relatos, ¿no? En cuentos, pero podrían haber sido, ¿por qué no? Escenas para una novela, ¿bien? El caso es que todas esas piezas que van encajando las voy montando en un relato. Por ejemplo, te pongo el ejemplo real, ¿no? El primer relato del libro es una protagonista que es muy alter ego mía, es decir, se parece mucho, o tiene muchas cosas autobiográficas, ¿no? Tiene muchas cosas que a mí me pasaron en la realidad, obviamente ficcionadas, pero hay determinados hechos que ocurrieron en realidad. Nunca contaré cuáles son, porque esto no es una autobiografía, ¿bien? Que sobre el tema de la autobiografía y de la autoficción, de las capas diferentes que le vamos poniendo a los hechos reales, también he hablado en otros contenidos que te pondré por aquí arriba referenciados. Como te decía, hay hechos puntuales que sí que ocurrieron en la realidad, pero luego le he ido poniendo capas y capas de ficción con la intención de que fuera un relato que se leyera y que fuera universal, que fuera de mi cabeza, de lo que pasó realmente, a tu cabeza, ¿no? A tu cabeza como lector, ¿no? Que traspasara esa anécdota. Con lo cual, esos hechos, esas cosas que pasaron, se mezclaron con frases, se mezclaron con conversaciones, se mezclaron con un montón de cosas y no están necesariamente puestas en el mismo orden que ocurrieron, ¿no? Sino que, bueno, a lo mejor pasaron unas antes, otras después, pero la realidad es que luego el relato se lee como un hilo conductor que va uniendo todos los puntos, porque en la realidad nos pasan un montón de cosas que son caóticas, si os dais cuenta, que parece que no tienen relación unas con otras, ¿bien? Pero en la ficción todo tiene que estar estudiado, todo tiene que estar medido y todo tiene que ser, como decía antes, verosímil y creíble, con lo cual nada puede estar fuera de lugar, todo tiene que tener una relevancia y un sentido. Entonces, una vez que esas piezas que parecía que tenían cierta concordancia en mi cabeza, las convierto en un relato y lo que hago, sí, es una técnica que hacía también Tate, ¿no? Este dramaturgo que te contaba del curso de storytelling, que es la búsqueda del distanciamiento de ese relato personal. Es decir, lo que trato es, una vez que he escrito ese cuento, de separarme de él. Ya me es ajeno, ya no es mi historia. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, pues yo lo guardo en una carpeta y lo dejo ahí. Dormir, ¿no? Yo le llamo dormir. Hay otros autores, por ejemplo, Raymond Carver, ¿no? También gran autor de relatos del siglo XX, que decía que él lo metía, o decían que él hacía, vete tú a saber, él metía los relatos directamente en el congelador, en la nevera, y los dejaba ahí congelados durante un tiempo al lado de los guisantes y de la carne congelada, ¿bien? Pues sí, lo dejamos dormir y durante un tiempo se queda ahí como en estado larvario, ¿no? Y al cabo del tiempo yo sigo escribiendo otros relatos que inconscientemente
es probable que estén asociados, bueno, todo como te decía, es el caso de Una vez estuve muerta. No sabía que tenía un libro en la cabeza, pero lo tenía, porque todos los relatos luego vinieron solos con esa temática que a mí me preocupaba. Y al cabo del tiempo lo que hago es que los saco de ese congelador, ¿no? Los descongelo y los leo. Los leo con ojos de lectora, no los leo con los ojos de la autora que lo ha escrito, ¿no? Y que estaba en ese momento como muy pegada a esa realidad, como muy pegada a los hechos fidedignos, ¿no? Y como con mucha rabia y desde las tripas para intentar contarlo. Y eso está bien, porque eso luego se mantiene en el relato. Pero tenemos que distanciarnos de ese, digamos, esa emoción primigenia para verlo con ojos de lector y ver si efectivamente eso que hemos contado, que tiene un germen de realidad, de hechos fidedignos, de anécdotas reales, funciona en la ficción. Es un relato que se lee con ojos de lector, que puede ir, como te decía, de mi cabeza a tu cabeza y tener un sentido y un significado. Para eso, lo mejor que existe es el tiempo. Dejar pasar el tiempo. Dejar que duerma. Y una vez que lo vemos con ojos de lector, ¿no? Con ojos ajenos, con ojos totalmente objetivos, entonces podemos empezar a ver qué piezas funcionan y cuáles hay que quitar, porque muchas veces dices, bueno, es que luego esto no encaja realmente a nivel narrativo, esto, ¿por qué lo he puesto aquí si no tiene relevancia en este cuento? A lo mejor lo tiene en otro, ¿no? O en otra escena de la novela, pero aquí no, ¿bien? Y entonces es cuando podemos empezar a corregir nuestro relato, ¿no? O nuestro capítulo de una novela ya con los ojos del lector distanciados, pero con esa semilla, esa base de realidad, que es lo que le da vida, lo que le da cuerpo y lo que le da fuerza a nuestras historias. Así que ya ves, hay dos formas de convertir, bueno, probablemente haya muchas más. Si tú conoces alguna otra, pues me encantará que me la dejes por aquí en los comentarios. Eso, yo de momento te he contado dos formas de cómo convertir esas vivencias personales, eso que te pasa y que te inquieta, en ficción, en algo que vaya más allá de ti, que trascienda esa anécdota y llegue a los lectores. La parte estructurada o la versión estructurada que te contaba del curso de storytelling y la parte más intuitiva, más como de tripas que utilizo yo. Toma la que quieras, utilízalas y sobre todo, lo más importante, aplícalas a tu escritura porque es la única manera de avanzar. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de la escritura. Te animo a que te suscribas al canal y a que le des a la campanita para que te lleguen las actualizaciones y también te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com. Allí también, en nuriasierra.com, verás un botoncito que pone clase gratuita y es una clase fantástica, es oro puro si estás bloqueado y no sabes cómo poner fin a tu novela de una vez por todas para dejar huella e impactar en miles de lectores. Te invito a que te suscribas y te invito a que veas esa clase y si te resuena, nos ponemos en contacto. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo.